Entonces, aquí ahora vamos a ver, ¿es un clon o una inspiración? Bueno, pues te digo que realmente este perfume comparte los mismos acordes que Louis Vuitton Le Immensité y comparte también el 100% de sus notas olfativas. Más allá de tu brazo se mantendrá bastante vigente las primeras, qué sé yo, 3 o 4 horas y progresivamente se hace un poquito más cercana hacia ti, haciéndola más personal. La estela también es buena, no demasiada amplia, es decir, cuando vas caminando vas dejando un pequeño rastro de la fragancia. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de una fragancia sumamente económica, pero de lujo, que ha sido responsable de incontables cumplidos y de un hype enorme. Este es el Jean Louis Immortel de la casa Maison Alhambra, una fragancia que fue lanzada en el 2023 y que pertenece a la familia de los orientales y que a su vez también está inspirada en el Louis Vuitton Le Immensité. Al principio esta fragancia se le cambió el nombre, realmente era Immortal, pero por un tema legal, según leí hace ya algunos años, bueno, desde que salió tuve ese inconveniente porque había un Immortal y un Immortal. Y bueno, leí por ahí que por cuestiones legales tuvieron que cambiar el nombre. Y bueno, ahí está. Este es el Immortal. Viene en su caja, pero realmente también viene en un cilindro. Aquí lo vamos a ver de una vez. Este, señores, el famoso Immortal by Maison Alhambra. Vamos a verlo aquí, su botella. Muy parecida también al Le Immensité de Louis Vuitton. Si se dan cuenta, tengo muy poco utilizándola. Solo algunos días. Y vaya que ya tengo suficiente información para hacer esta reseña. Ahí vemos entonces la botella en todo su esplendor. Poca cosa que hay que decir, a excepción de su tapa imantada, bastante bella. Me encanta muchísimo este detalle. Entonces, de entrada, bueno, te digo eso, que también me gustaría aclararte que más adelante en este video vamos a abundar más, un poquito más en el tema de si realmente es un clon o una inspiración. Vamos a ver su desglose olfativo, su duración, proyección, estela y otra fragancia también que está inspirado en el mismo perfume de Louis Vuitton, que ya tiene muy buena reputación porque creó el famosísimo Stallion 53, el dupe definitivo al Santal 33. Pero vamos allá entonces a ver qué nos tiene preparado el Jean Louis Immortel. Vamos a ver su atomización, que es bastante buena. Vean, nos las colocamos. También es ideal mencionarte que hablaré también de mis primeras impresiones, que será muy importante. Entonces, ¿qué nos tiene preparado esta esencia? Bueno, pues la salida básicamente es como un estallido fresco, cítrico, especiado, en el que se encarga principalmente el jengibre, el pomelo y la bergamota, haciendo un efecto básicamente chispeante, ligeramente picante, pero muy limpio. Después en su corazón tenemos una esencia más acuática y aromática, en el que tenemos la salvia, romero, notas marinas y ese encanto floral verde y un tanto alcanforado del geranio, lo que aporta muchísimo también a la esencia fresca de esta fragancia. Y al secarse entonces muestra una forma más ambarada y masculina con el ámbar, ambroxan y ládano. Esta combinación, aparte de darle una esencia más masculina, también le da más profundidad y una sensación un tanto cálida. Pero en palabras más sencillas, ¿qué sensación te evoca este perfume? Bueno, pues una fragancia bastante fresca, muy masculina, y que da la sensación y la esencia también de ser un perfume nicho. Ya de entrada te das cuenta que se siente un poquito distinta. Así que mantiene ese toque de elegancia masculina. Y rapidito te voy a hablar entonces de mis primeras impresiones, ya que no fueron demasiado positivas. Desde el primer momento que atomicé este perfume, tuve una sensación que me trajo añoranzas. Por ese lado también podemos decir que es un punto positivo,
Este perfume, la primera atomización me recordó a un desodorante que yo ya casi nadie usa, que aquí se lo voy a poner. Lo estuve buscando porque realmente para mí decía 24/7 en la botella. Este dice algo diferente, pero creo que era esa misma fragancia, así un tanto clasicona, bastante masculina, manchosa, porque sí lo probé, así que sí sé que era un tanto manchosa. Pero siempre me quedó también la sensación de que había otra fragancia que me hacía referencia, la que me hacía referencia, y era el Versace Le Homme. Este es este que está aquí. Es un perfume que utilicé hace mucho tiempo y que me dio malas experiencias. Un atomizador bastante potente. Yo, desconociendo algunos trucos en el mundo de la perfumería, me ponía demasiado y esto hizo que yo generara bastante rechazo. Me daba dolor de cabeza. Era una gripe segura cada vez que me ponía ese perfume. Y este, al momento de atomizarlo, la primera vez pues sentí esa fragancia del Le Homme de Versace. Una fragancia que mantiene ese toque clásico, bastante fresca, muy especiada y que era una bomba, un complemento olfativo muy amplio. Ese Versace tiene como alrededor de casi 20 notas olfativas. Fue lanzada en el 84, así que seguía esa estructura olfativa de los perfumes clásicos. Pero que a medida que iba evolucionando la fragancia, ya salía a la calle. Ahí comenzó a comportarse de una manera bastante exquisita. Y es que el toque de jengibre a mí me parece algo exquisito. De hecho, la primera fragancia que probé con este toque de jengibre fue el Yves Saint Laurent Le Homme, me parece que es, o Paul Homme. Por aquí se la estaré poniendo, que también en el canal le hice un video reseña, lo puedes chequear, se lo voy a dejar aquí en la descripción. Y que ahí dije, ok, se está arreglando la cosa. Y vaya que me dio muy buenas impresiones a medida que iba evolucionando. ¿Por qué hablo de estos temas de mis primeras impresiones? Bueno, pues porque sé que hay muchas personas que compran el perfume cuando lo prueban un día, vamos a decir, en la boutique o en la perfumería. Y si se quedan con esa esencia de la primera impresión, pues quizás no van a disfrutar demasiado del perfume. Y suelo dar entonces siempre mi punto de vista inicial y cómo después le fui encontrando el punto a la fragancia. Y eso es lo que te estoy diciendo aquí. Porque realmente después de eso, esa mala experiencia inicial, pues la fragancia me ha dado buenos resultados. ¿Para quién es ideal el Jean Louis Immortel? Bueno, pues principalmente te digo que es perfecto para aquellos hombres que quieren utilizar un perfume fresco sin complicarse demasiado la vida. Y sobre todo una fragancia que, aparte de darle esta sensación de frescura y limpieza, pues equilibra bien una sensación que viene siendo como lo mejor de ambos mundos, es decir, una sensación entre lo clásico y lo moderno en una misma fragancia, y que en la versatilidad se adapte bien en diferentes contextos sin molestar a nadie, haciendo bueno que es una fragancia que sepa ponértela todo el tiempo sin llegar a generar molestia ni a ti ni a los que están a tu alrededor, y sobre todo a un poco costo. Pero no es tan ideal si tú lo que quieres es buscar un perfume más dulce, más especiado, profundo, una bomba que te haga notar donde quiera que tú llegues. Pues quizá con esos toques frescos, especiados, picante también, pues te parecerán demasiado limpias para lo que andas buscando. Y creo que no sería entonces una opción para utilizar si andas buscando esto específicamente. Versatilidad, añadiéndote ya sobre el tema anterior, pues este es un perfume que en lo personal es ideal para ser utilizado casi todo el año, desde primavera, verano y el otoño. En el invierno creo que también sería perfecto ser utilizado por la base, ya que esta es un poquito más cálida y profunda con eso del ambroxan, el ámbar y el hádano. Así que para mí sería perfecta utilizada todo el año, brillando más en la primavera, otoño y verano, donde quieras resaltar. Ese es el perfume que yo considero que es todoterreno. Un ejemplo, siempre utilizo para hablar de la versatilidad el uso de los perfumes en el horario de trabajo, específicamente en las oficinas, pues porque bueno, para la mayoría de las personas ese es nuestro diario vivir. Este es un perfume que te lo colocas para ir a una oficina, perfecto cuando andas o necesitas por tu posición usar camisas, corbatas y demás. Es como que vienes en la mañanita, te pones este perfume
y a eso de las 12 del día surge rapidito una reunión de emergencia, pues no tienes que darle mucha mente a nada, ya tendrás puesto el perfume que te va a representar en esa reunión. Es decir, es un perfume que se adapta bien a estos cambios, donde necesitas estar con una fragancia que te haga sentir muy bien, una fragancia bastante masculina, pero que se adapte rapidísimo también a unos momentos donde necesitas tener una fragancia más formal. También es ideal para salidas casuales, salidas con amigos y en citas donde no quieras abrumar. Es decir, cuando tú lo que quieres es mantenerte a gusto a la persona con la que vas a salir y no necesariamente llamar demasiado la atención, utilizando una fragancia demasiado invasiva que dé a notar siempre donde estés, pues este perfume es ideal para eso. No estoy diciendo que no tenga mucha proyección y tela, tiene lo suficiente para que te funcione, pero sí te da un equilibrio perfecto para no ser demasiado invasivo. La duración de esta fragancia, bueno, pues a mí va desde las 7 a las 9 horas en la piel. Yo podría indicar más aún, alrededor de las 12 horas, porque me he dado cuenta, por ejemplo, yo suelo colocarme el perfume en el pecho, luego entonces ya me pongo mi camisa y demás. Luego de las 12 horas yo he olido mi camisa interior, la parte interior de mi camisa, y sigue sintiéndose la fragancia, pero ya obviamente en mi entorno la fragancia casi no se siente. Por lo que a grandes rasgos podemos indicar que dura unas 12 horas. Pero para tener un margen más cerrado y no equivocarme, pues diría que es de 7 a 9 horas. Y con una proyección, una estela lo suficientemente adecuada para darte a notar. Más allá de tu brazo se mantendrá bastante vigente las primeras, 3 o 4 horas. Y progresivamente se hace un poquito más cercana hacia ti, haciéndola más personal. La estela también es buena, no demasiado amplia, es decir, cuando vas caminando vas dejando un pequeño rastro de la fragancia, pero no a larga distancia. Es decir, después de que ya caminaste lo suficiente, pues la fragancia se diluye, solo irá detrás de ti a unos pocos metros. Pero que en lo absoluto creo que para este perfume no necesitas demasiado, es lo suficiente para que lo disfrute y lo disfrute la persona que están cerca. Entonces, aquí ahora vamos a ver, ¿es un clon o una inspiración? Bueno, pues te digo que realmente este perfume comparte los mismos acordes que Louis Vuitton Le Immensité y comparte también el 100% de sus notas olfativas. Es decir, todas las notas olfativas que viste en el desglose al principio, pues es la misma que tiene el de Louis Vuitton. Entonces dirás, ajá, si comparten los mismos acordes, tienen la misma nota olfativa, pues deberían oler idéntico. Pues no es tan sencillo. Recordemos que es una receta y que con variar diferentes notas olfativas en cuanto a su cantidad, pues ya eso hace que el perfume final cambie. Y sobre todo también algo muy importante, que es la calidad de los aceites esenciales. Hay personas que he visto que dicen que en el Immortel se incluye más la sensación del jengibre y se disminuye los toques acuáticos en comparación con el de Louis Vuitton, haciéndola esta diferente, no haciéndola prácticamente idéntica. Pero a mí me gustaría que tú me dejaras en los comentarios, si ya has tenido experiencia con los dos perfumes, ¿cuál tú crees que sería el porcentaje de similitud? ¿Un 70, 80, 90% de similitud? ¿O considera que más que específicamente ser un clon, es una especie de flanker o una especie de modificación? A grandes rasgos parecería que es puramente un clon, porque incluso la botella, los acordes y la nota olfativa son iguales, pero sí me ha generado un poco de duda en este aspecto. Por eso quiero que, si tú tienes la oportunidad de haberlo conocido las dos, pues me dejes aquí en los comentarios qué piensas al respecto. Y te dije que te iba a mencionar otro perfume que también está inspirado en la misma fragancia, y este es el The Immensity de Emper, un perfume que está inspirado también en el Louis Vuitton Le Immensité. Por eso me gustaría entonces que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de cuando este tipo de contenido. También ahí subiré la reseña de este, porque es más económico y Emper tiene una buena reputación haciendo buenos clones. Y finalmente también colocarte la comparación de ambos para que tú decidas saber cuál de los dos, que están inspirados en el mismo perfume de diferentes empresas obviamente, pues es que el mejor puede cumplir tus necesidades. Una de las partes más importantes entonces ahora que te voy a mostrar es
sus pros y sus contras. Y allá sabe cómo lo estoy haciendo últimamente. Me voy a quitar de la pantalla y ahí lo voy a hacer un poquito más vistoso. Y ahí le damos. Pues bueno, vamos a empezar entonces con sus pros. Y lo primero es que huele muy elegante, limpio y perfecto para resaltar esos toques de tranquilidad y clase. El otro es muy buena relación calidad-precio. Realmente da bastante por lo que cuesta este perfume. La versatilidad buenísima, como ya te lo mencioné. Es un perfume que se adapta perfectamente bien en múltiples contextos a lo largo del año. Un buen rendimiento para su gama y sobre todo una sensación perfecta en un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. En los contras podemos indicar que, bueno, para algunas personas pudiera parecer un poquito más clásico o señorial de lo que le gustaría. Bueno, para los gustos hicieron los colores. No ideal si buscas algo muy dulce o exótico. Cierta sensación sintética al final y obvio, porque imagínate, tiene ambroxan, que es una nota sintética que trata de simular el ámbar gris. Yo lo único que trato de hacer es brindarte todas las informaciones que tú necesitas para que sea tú quien decida si el Jean Loewe pues merece tanto hype y mereces un lugar en tu colección. En conclusión, Jean Loewe no es una fragancia que realmente vino a romper todos los esquemas y hacer un antes y un después en la perfumería, pero que sí es perfectamente ideal para aquellos hombres que buscan una fragancia que equilibre bien esos toques picantes, cítricos, especiados, muy masculino, chapado a la antigua y también con esencia bastante moderna y con clase, que se adapte bien a diferentes situaciones, haciéndolo incluso una fragancia ideal para el uso diario. ¿Es para todo el mundo? Pues claro que no. Hay personas que inclinan más a otra esencia más juvenil, más dulzona e incluso hasta más acuática en algunos aspectos. Pues en este tendrías primero que probarlo para ver si se adapta bien a lo que tú andas buscando. Pero sí es una fragancia que yo considero que es buenísima, me gusta mucho porque voy muy acorde a la fragancia que tiene ese toque de jengibre. Y esta sensación es lo que vas a disfrutar por mayor tiempo, porque incluso desde su salida es una nota bastante persistente y al final se queda una sensación muy agradable de ambroxan y ese ámbar, manteniendo la esencia ligera en estos casos ya, porque va perdiendo un poco de fuerza ya en su base del jengibre. Así que bueno, ahí te dejo el Jean Loewe Immortel.